Por eso es muy interesante tener la posibilidad de conversar con el abogado de la presidenta Dina Boluarte, Joseph Campos. ¿Cómo le va, doctor Campos? Lo saluda acá Darío Misraji. Muy buenos días, o buenos días para el Perú, buenas tardes seguramente para ustedes. Y es un placer conversar con ustedes porque creo que es un tema que requiere de precisiones, porque se ha instalado por América Latina ciertas narrativas que creo que es importante precisar. A ver, ¿por qué no empezamos por ahí? ¿Cuáles son, desde su punto de vista, las imprecisiones que se han instalado en América Latina? Por ejemplo, el tema de un golpe de Estado contra Castillo, que Dina es usurpadora, que eventualmente... Lo que sostiene la izquierda, digamos, lo que sostiene por ahí Petro, por ejemplo, o algunos presidentes vinculados a eso, o AMLO. Hubo un intento de golpe de Estado, hubo un golpe de Estado. Es más, tan confirmatorio es que más bien las fuerzas democráticas respondieron conforme a la Constitución. Nosotros tenemos un artículo que se repite en América Latina, que es que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Y ciertamente cuando ocurre precisamente que nadie obedece las órdenes de un presidente que se sienta, da un mensaje a la nación con banda presidencial, y esa banda presidencial, en condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales, ordena el cierre del Congreso, del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y manda a arrestar al fiscal de la Nación. Bueno, eso está claro. Que no lo hayan obedecido es parte de la configuración de gobierno usurpador. Eso está claro, Campos, y acá en DNews siempre dejamos muy clara esa posición. Digo, fue un golpe de Estado que resulta fallido porque no tuvo el poder suficiente para poder ejecutar justamente todo eso que estaba ordenando el propio Castillo. Y no hay dudas que, por lo tanto, la llegada y el ascenso al poder de Boluarte es legítimo porque era la vicepresidenta y, destituido el presidente, quien ejerce el poder es la vicepresidenta. Ahora, si ella está hoy frente a la posibilidad de una vacancia, tiene que ver con que hubo una represión bastante fuerte de las manifestaciones que surgieron. Y hay bastante documentación o bastantes evidencias de abuso por parte de las fuerzas policiales. ¿Usted no cree que hayan existido esos abusos? Justo yo soy el abogado de la causa de genocidio en este tema que también se está investigando en el tema del Ministerio Público. Y efectivamente nosotros, para comenzar, lamentamos todas las muertes, incluyendo, y digo nosotros porque incluyo a la presidenta, y ciertamente la vocación de nosotros es que se investigue, se sancione y se repare, ¿no? Pero claro, la imputación grandilocuente es lo que rechazamos, ¿no? Lo que rechazamos es la imputación de un genocidio, porque para comprender la situación que estamos y que se debe investigar, tenemos que ubicar el contexto de manera adecuada y no contar la historia del final hacia atrás. Por el contrario, hay que establecer el contexto en el que se desarrolla esta situación, unas movilizaciones políticas que pretenden establecer una connotación de protesta, pero que no tenían pretensiones reivindicativas. Todas estas pretensiones que usted ha establecido, que usted ha escuchado como plataforma de lucha de estas movilizaciones, eran objetivos políticos que no estaban al alcance del Ejecutivo. Así que la única situación que ocurría respecto a esa situación era espiralar y no reversa, porque pedían, uno, la renuncia de Dina Boluarte, ¿no? Atribuyéndole cosas que no existían. Dos, cierre el Congreso, cosa que no puede hacer el Ejecutivo. Y tres, la Asamblea Constituyente, que tampoco, primero, no es ni popular, ni tampoco está en manos del Ejecutivo. Entonces era una movilización que no tenía la posibilidad de ser solucionada y que solo escalaba en violencia, en absoluta violencia. Entonces, los primeros días fue quizás hasta con una respuesta bastante tímida del Estado, y al punto que durante muchos días la presidenta Dina Boluarte exhortaba no solamente a la calma, sino además ordenó algo bien discutible, de que las Fuerzas Armadas y Policiales vayan sin armas letales. Entonces, eso en Argentina, en toda América Latina, en los Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, eso está arreglado. El uso de la fuerza está reglado. A ver, Campos, perdón, pero yo entiendo lo que usted dice, de que primero los reclamos no los podía resolver directamente Boluarte, puede ser, se lo tomo, pero la responsable última sobre la policía es la presidenta, porque la Policía Nacional depende del Poder Ejecutivo Nacional y quien tiene el poder último es la presidenta.
Y la realidad Mire, es que cuando uno ve que hay decenas de manifestantes asesinados, le cuesta pensar que eso fue una respuesta proporcional, por más que había violencia por parte de los manifestantes. Por el contrario, ese es justo lo que hay que establecer como premisa de nuestra participación. Nosotros queremos que se investigue y se sancione a los responsables directos, pero justo acá hay un problema de digresión que hay que hacerle entender a los que no manejan necesariamente de un punto de vista estrictamente técnico el problema. Las jefaturas que tienen los presidentes de la República son jefaturas políticas, me explico. Lo que ordena el presidente de la República y cualquier autoridad es, por ejemplo, restablecer el orden. Porque por más que uno pueda estar sensible e incluso estar de acuerdo con la protesta, uno no debe dejar de lado que la ciudad, el lugar, ahí viven todos, los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo, y los que viven y los que sufren este tipo de violencias. Entonces, en ese escenario, lo que se establece es una orden que evidentemente es restablecer el orden respetando los derechos humanos. Lo que ocurre es lo siguiente, que una vez que da el político la instrucción, aparece el jefe técnico de la decisión, que es precisamente, si hay una guerra, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y si es un escenario urbano, tendrá que ser el jefe de la policía. Él es el que diseña las formas y cómo se implementan las acciones. Y una vez que ocurre eso, aparecen las situaciones donde aparecen lamentables muertes. Entonces, hay una serie de situaciones que hay que disgregarlas porque eso es importante en el derecho. Lo importante es comprender que en un momento determinado hay una orden, se implementa una acción. Está clarísimo. Y en la acción hay determinadas Lo que usted está situaciones. diciendo, Campos, es, en definitiva, la presidenta no puede tener responsabilidad jurídica, criminal, por lo que eventualmente hagan sus subalternos, por ejemplo, el jefe de la policía, cuando ejecuten su orden. Ahora, ¿no le parece que entonces sí puede tener responsabilidad política por esta situación? Porque en todo momento ha estado decidiendo y estableciendo y apercibiendo. Lo que pasa es que los niveles de violencia que han existido es realmente de terror. Porque aquí resulta siendo que también, por otro lado, ha habido bajas en el sector policial, que son exactamente tan seres humanos como los que están enfrentando. Eso también hay que instalar hay que destruir esa narrativa donde hay alguien diferente al otro. No, son seres humanos que se han enfrentado lamentablemente a una situación que todos lamentamos. Y en ese escenario puede haber ocurrido diversas situaciones que hay que investigar. Y los excesos policiales y las Fuerzas Armadas se han ordenado investigar. Es más, el Estado ha desarrollado una serie de acciones para efecto de establecer y mitigar un poco lo que ha ocurrido. Ahora, pero lamentablemente le vuelvo a preguntar porque no me respondió la pregunta. ¿No le parece que, por cómo es incluso el orden constitucional y de la estructura del Poder Ejecutivo, no tiene una responsabilidad política la presidenta, aunque no sea judicial y criminal? La Constitución la hace irresponsable. Pero por encima de eso, insisto, la instrucción fue dada. Lo que ha ocurrido en cada una de estas muertes, que van a ser investigadas, sancionadas y reparadas, lo que tiene que establecer es caso por caso qué ocurrió. Porque realmente, visto desde fuera, puede ser resultando muy simple, ¿no? Pero realmente lo que importa aquí es establecer en el contexto qué pasó, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos llamando a que esto de una vez se establezca y se desarrollen las investigaciones, pero sin hipérboles, ¿ya? Porque ese es el problema. Ahora, si hay... Campos, si entonces hay posibilidad para pensar que puede haber una responsabilidad política, entonces puede haber un fundamento para la moción de vacancia que está avanzando en el Congreso en relación a la represión y a la responsabilidad política que tuvo la presidenta en esto. Yo de repente no he sido muy claro, por el contrario. La presidenta de la República fue suficiente en dar una instrucción conforme a lo que establece la Constitución. Segundo, exhortó permanentemente a estos movilizados a efecto de declinar y establecer lo que deseaban. Pero lo que deseaban era su renuncia, 1, 2, cerrar el Congreso y 3, la Asamblea Constituyente. Entonces, en ese momento no había más que forma de espiralar hacia adelante el tema de la violencia, porque lo que se quería era forzar la renuncia de la presidenta de la República. En ese contexto han habido situaciones lamentables, pero cada situación determinará precisamente de qué manera se usó mal la fuerza. Entonces, yo no creo que haya responsabilidad de ningún tipo. Lo que pasa es que hay que verificar en cada momento esta situación. Insisto, ocurrieron dos cosas. Ella no tuvo una conducta omisiva ni comisiva. Hizo y invitó a que las cosas cesen. Pero esto era
de permanente tensión y de permanente violencia. Han muerto 6 miembros del ejército que para evitar la confrontación, porque esa fue la instrucción de la Presidenta de la República también, para evitar la confrontación tuvieron que huir a través de un río y aún así fueron agredidos, según los propios miembros de las Fuerzas Armadas, fueron agredidos cuando estaban cruzando el río se los llevó. Campos, No sé cómo se llama usted. Darío, mi nombre, Darío Misraji es mi nombre, Campos. Está listo, perfecto. Lo quiero sacar de esta discusión, de este frente que tiene abierto la presidenta, y no quiero dejar de preguntarle por el otro frente, donde lo que se investiga es si recibió o no, una investigación abierta por el Ministerio Público Fiscal, si recibió o no aportes ilegales de campaña a partir de lo que dijo el propio Henry Shimabukuro, empresario que dijo haber aportado para la campaña cuando ella era candidata a vicepresidenta de Castillo, y también a los propios audios en los que se la escucha a la propia presidenta, en ese momento candidata, solicitando que le paguen hoteles, que le paguen viajes. En esa causa parece bastante comprometida la presidenta. No, es que, a ver, nuevamente los contextos. Y solamente para terminar lo anterior. Nosotros creemos que en cualquier caso, lo que no puede existir es genocidio. Y ahí sí hay un costo político, mi estimado. Eso sí es de lamentar. Porque, ¿saben qué? Lo que aquí no estamos en la época de Fujimori. Ya no estamos en un gobierno autoritario. Estamos en un gobierno democrático que quiso ser materialmente derrocado. ¿Ok? Y eso generó situaciones que todos lamentamos y que a pesar que la instrucción se implementó de manera correcta, lamentablemente hubo excesos que serán investigados, sancionados y reparados. Respecto al otro, nuevamente contextos. ¿Sabe quién es Henry Shimabukuro? Henry Shimabukuro es un operador que trabajó en un gabinete a la sombra de Pedro Castillo, al que se le atribuyen las labores de espionaje y de inteligencia junto con otros personajes que ya van apareciendo, incluso uno español. Por otro lado, la señora Marisa Sánchez, que es la persona que ella misma ha admitido que Pedro Castillo la puso en el entorno de Dina Boluarte, ¿no? Entonces, esa persona que ha ido a tu país a decir Dina asesina, Dina usurpadora, etcétera, etcétera, es las dos personas que están sosteniendo una situación absolutamente absurda. Primero, novedad, la gente recupera memoria una vez que ya es presidenta, pero además una vez que ya está pacificado el país. Entonces resulta siendo que mal que bien, cuando uno es teleológico, el objetivo de esta campañita es el mismo, porque al final lo que le quieren es que saquen a Dina Boluarte del poder. Y es más, estos dos operadores de Pedro Castillo, ¿no?, confunden situaciones. Porque una cosa, no sé si en su país hay campañas vicepresidenciales. No hay ni jurídica ni políticamente campañas vicepresidenciales. Los aportes que se dan a favor de una campaña presidencial que se establece para un objetivo político que es ganar la elección. Entonces, no resulta siendo que le han hecho un favor a ella, que ella... No, porque seamos lógicos antes de establecer y seguir este tipo de campañitas. Si él invierte ahí, ¿cómo aparece en el entorno de Pedro Castillo? ¿Acaso apareció en el entorno de Dina Boluarte cuando fue ministra? ¿Acaso no sería lógico más bien, si él fue tan generoso con Dina Boluarte, tener una actitud defensiva respecto a ella y protegerla porque, entre comillas, se espera que la podría proteger a Pero él? Campos, en esta causa no está solo implicada Boluarte, Castillo también está acusado por lavado de activos. Son varios los acusados en esta causa. No es que está separada Boluarte de Castillo en esta causa. Y segundo, más allá de eso, puede ser un operador de Castillo, nadie lo discute. Ahora, lo cierto es que hay un audio que me gustaría que me explique. ¿Cómo se explica una candidata a vicepresidenta que en un audio a una colaboradora, porque en ese momento era una colaboradora, pidiéndole a ver si me pueden conseguir los pasajes, a ver si me pueden conseguir el alojamiento? Si eso no es pedir financiamiento de forma irregular, explíqueme qué es. ¿Qué no es irregular? ¿Qué político no pide que le pongan los pasajes para irse a hacer una campaña nacional? ¿Dónde está lo irregular? Pero eso tiene que estar debidamente registrado, y no es en este caso. Una cosa es pedirlo y luego cuando se obtiene el financiamiento, se obtienen los pasajes, eso se registra. Y hay un funcionario entre los partidos políticos. Eso, yo no soy abogado de esa causa de Dina Boluarte, pero yo conozco las campañas, soy especialista, soy profesor constitucional y de todo esto en su universidad clases. Y el punto es el siguiente: ¿dónde está lo irregular?
Por supuesto que se tiene que pedir los pasajes para irse o si no estamos elitizando la política. Esperamos que el vicepresidente ponga de la suya todo para irse. Lo que sospecha acá la justicia, y por eso el Ministerio Público, que no se puede acusar de que responde a los intereses de Castillo, el Ministerio Público Fiscal de Perú, permítame, digo, el Ministerio Público Fiscal, que no responde a los intereses de Pedro Castillo, claramente es independiente, considera que hay motivos para investigar, de mínima porque probablemente lo que está viendo es que no se registraron esos aportes de campaña, y si no se registra, estamos hablando de financiamiento ilegal. Eso es un tema que precisamente, a ver, hagamos lo siguiente, porque acá en el Perú también ha habido una serie de comidillas de ese asunto absurdos. El punto es el siguiente, acá no existe ningún momento, ninguna situación que digan le entregaron dinero a Dina Boluarte. Porque si tú no pides pasajes para moverse dentro del país, dentro de la campaña, eso es completamente regular para el que conoce las campañas. Completamente regular. Lo que tiene que ocurrir una vez pidiendo los pasajes, cómo se va a hacer el pasaje, cómo vamos a soportar a las personas que nos van a acompañar, quiénes van a ir, en quién va a ser la comitiva, quién va a poner los pasajes. Eso se pregunta siempre en las campañas electorales. Una vez que se dice quién lo va a hacer, cómo va a ser, el tesorero, según la ley y según la organización política, es el llamado a registrar. Y si todo eso lo sabía la señora que está acreditando estos pedidos, porque no es un audio, es un WhatsApp, ¿ya? En ese momento ella es la llamada a informar al tesorero. Ella, la Maritza Sánchez, era la llamada a decir, ¿sabe qué, señora? El señor Chimabucuro, que habría que demostrar que si es así, ha puesto los pasajes a Dina Boluarte. Entonces, era la llamada. Los candidatos candidatean, señor. Los candidatos se mueven, los candidatos hacen proselitismo. O sea, hay otros que manejan la parte administrativa de la campaña. Desde su punto de vista, el candidato, el que es presidente, no tiene ninguna responsabilidad en definitiva, porque si manda a reprimir, la responsabilidad es sobre el jefe que reprime, si manda a que le consigan aporte de campaña, la responsabilidad es sobre el tesorero del partido. No tiene responsabilidad de nada. Resulta que son las personas que deberían tener mayor responsabilidad ante la sociedad, porque es en quien la sociedad confía, y desde su punto de vista no tienen que dar ningún tipo de respuesta jurídica. Si tú me entrevistas para efecto de establecer mi opinión, es lo que yo opino. Si en cambio tú me entrevistas para poner tu opinión, no tiene sentido. No, yo te digo, su opinión es esa, está clarísimo entonces. Perfecto, claro. Claramente acá lo que importa es su opinión. Su opinión y su visión de las cosas. Bueno, yo le estoy diciendo lo siguiente, cuando existe una autoridad democrática que establece una instrucción que piensa en todo el país, donde se dice se restablece el orden respetando los derechos de las personas, y una vez que alguien, el que se encarga de diseñar, a ver, ¿cuántos policías van a haber en esta esquina? ¿Cuántos policías, qué armas van a utilizar? ¿Cómo va a ser? ¿A qué hora se van a depositar? Eso ya no lo ve la Presidenta de la República. Por favor, seamos sensatos. Eso ocurre en la teoría constitucional aquí en la Conchinchina. Segundo, una vez que se establece los jefes policiales, cómo se hace la estrategia, en ese momento aparecen las situaciones. Las situaciones son las que definen si se hizo bien, si se hizo mal, si hubo abuso, si hubo exceso. Y si eso ocurre, que se investigue, se sancione y el Estado va a reparar. Segundo, en el otro lado, las campañas son presidenciales, no existen favorecidos, salvo como el caso de Trump, que recibe donaciones en efectivo directamente y, por ejemplo, hace lo que hizo. Acá no ha ocurrido eso, señor. Acá está haciendo tambalear el Estado democrático por unos pasajes que forman parte de una campaña presidencial. ¿Quién es el que sale electo? El presidente de la República. Bueno, eso lo está haciendo el Ministerio Público Fiscal, insisto, ¿no? Acá no es una acusación periodística, el Ministerio Público Fiscal decidió investigar esto. Y ese es el debate que tengo con el Ministerio Público. Yo digo que es un irresponsable. Y aquí se lo digo directamente porque ya lo he dicho en todo mi país. Por ejemplo, acusar de genocidio. ¿Cuál es el costo político para un presidente en general, hacia afuera? Investigado genocidio. ¿Usted sabe lo que es deteriorante para el país? Es irresponsable hacer eco de eso. Y lo mismo aquí. Hay que entender cómo funcionan las campañas. Ayer me dijeron, pero sí se favoreció, tuvo un pasaje, por ejemplo, a Arequipa. Si ella no hubiera conocido, hubiera querido ir de turismo a Arequipa, ahí sí hay un concepto, el concepto favorecido tiene sentido. Pero cuando uno está en campaña, va a todos sitios, señor. Y si el candidato tuviera los recursos suficientes, entonces, ¿sabe qué? Trump nomás podría ser candidato al poder. No, son campañas. Bueno, Joseph Campos, abogado de Dina Boluarte, gracias por este tiempo con DNews. Muchas gracias, buenos días.